La quema de copias del Corán en Suecia ha levantado una ola de ira de parte de autoridades de países islámicos y fieles musulmanes. Un asunto en el que queda en evidencia la delgada línea entre la libertad de expresión y el respeto por las creencias religiosas no compartidas. Para analizar este tema conectamos con Margarita Cadavid. Ella es profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, internacionalista de la Universidad del Rosario y experta en derechos humanos y resolución de conflictos. Margarita, bienvenida. Gracias por estar en Directo América. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Naciones Unidas aseguró que esta profanación de libros religiosos sagrados no es libertad de expresión, sino más bien una expresión de desprecio y de odio religioso. ¿Por qué un país como Suecia entonces autoriza protestas donde se queman los libros sagrados? ¿Y hasta dónde va la libertad de expresión? Pues mira, básicamente en Suecia esta es una ley que ha existido desde hace ya algunos años. De hecho, hay personas que pretenden en este momento que se vuelva a aplicar la ley en contra de la blasfemia. Y es que realmente la situación, ¿cuál es? Evidentemente la libertad de expresión nos permite hablar incluso de aquellas cosas que pueden llegar a molestar a otros. El problema es que esta es una provocación innecesaria en un momento donde la situación es bastante delicada, sobre todo cuando tenemos en cuenta que se ha venido extendiendo todo lo que tiene que ver con la islamofobia en Europa, con un sentimiento de rechazo hacia la población musulmana. Entonces esto lo que hace es avivar ese sentimiento. A mí me parece que evidentemente la libertad de expresión es un derecho fundamental al que tenemos todos los individuos en todas partes del mundo, y Suecia, que es un país, digamos, que se ha caracterizado por ser un país que brinda asilo, por ser un país que permite este tipo de manifestaciones, pues está yendo, digamos, en concordancia con esa política y digamos, lo que es Suecia para el mundo. El problema es que estos actos de provocación sí van más allá, porque la libertad no debe tampoco agredir ni crear espacios de odio hacia otras religiones y hacia otras culturas. Entonces yo creería que, contradiciéndome un poco, sí debería existir este límite cuando sabes que con una acción de estas puedes llegar a crear escenarios violentos y de conflicto. Pues justamente, Margarita, más allá de esta autorización que entrega Suecia, quisiera preguntarle qué es lo que pasa dentro de la nación para que existan movimientos de ese corte ultraderechista que realicen estos actos. ¿Cuál es la finalidad? Pues mira, en realidad yo me atrevería a decir que no son movimientos como tal de ultraderecha, aunque no significa que no existan esos momentos de ultraderecha, sino que más bien estos son, el que lleva a cabo esta protesta es precisamente un cristiano iraquí que está en Suecia. Hay una cantidad de asilados en territorio sueco que quieren aprovechar este momento que tienen de libertad de expresión, de vivir en un país occidental y de criticar aquello que en sus propios países no podían. Lo que pasa es que esta situación sí nos lleva a exacerbar las posturas de estos grupos que, como te decía, evidentemente existen. Y es una situación bien interesante que cuando tenemos sociedades donde vamos creando unos escenarios cosmopolitas, donde vamos creando escenarios de multiétnicos, multinacionales, muy seguramente, y yo creo que es un buen, digamos, un buen termómetro. Lo que va a suceder es esto: cada quien quiere expresar su cultura, su religión y sus propias opiniones frente al otro. Lo que no se puede permitir es lo que yo te decía, que esto se exacerbe para que sea utilizado como eslogans de odio contra una comunidad o una religión en particular. Entonces Suecia tiene y está viviendo este proceso. Creo que lo ha hecho bien. Creo que pedirle que vuelva a poner estas leyes de blasfemia sería pedirle que vaya contra su propia identidad y razón de ser en muchos sentidos del Estado. Entonces, es una situación desafortunada y además que ha creado otras respuestas y situaciones innecesarias. Pero entonces, Margarita, ¿qué podría hacer Suecia para que se evite que, o no solo Suecia, ¿sabe? Los gobiernos en general, para evitar este tipo de circunstancias sin caer en la idea de que hay una situación de violación de la libertad de expresión? Yo creo que aquí lo que deberíamos hacer, este es un viejo adagio donde uno dice, mire, su libertad va
hasta donde empieza a afectar la del otro. Entonces yo creo que efectivamente mi libertad de expresión debe ir hasta allí donde yo puedo generar posturas de odio y violentas en contra de otra población. Nosotros hemos tenido límites a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es que finalmente hay cosas, no porque simplemente sean políticamente incorrectas decirlo, sino porque pueden generar espacios de persecución a otros. Nosotros tenemos leyes que nos prohíben, en Europa hay leyes que prohíben tener comentarios antisemitas y antijudíos, porque ya tuvimos una situación en la cual lo que se empieza a verbalizar y a decir frente a otras comunidades puede generar dos actos de violencia. Entonces, yo creo que la libertad de expresión, por supuesto que no se puede coartar, pero hay que ponerle un límite, aunque pareciera contradictorio decir tu libertad de expresión va hasta ese momento donde no es que no puedas aguantar la opinión del otro que te molesta, es que es una agresión contra mi identidad y contra mis creencias. Todo esto mientras que Suecia está en espera para poder ingresar a la OTAN y Turquía levantó recientemente su veto, lo hizo el pasado 10 de julio, pero le pregunto si este tipo de hechos podría afectar el proceso, considerando que ese fue justamente uno de los argumentos del presidente Recep Tayyip Erdogan para mantener el veto por tanto tiempo, siendo un asiduo defensor del Islam. Claro, Erdogan tiene aquí una posición muy importante, como tú bien lo dices, sobre todo cuando estamos hablando de que la posición de Turquía en la OTAN como puente entre Occidente y el Medio Oriente y su posición geoestratégica es vital y es el segundo ejército más importante que hay dentro de la OTAN. Evidentemente, para Erdogan el tema del Islam ha sido una de sus banderas, tanto en campaña como en todo este tiempo que ha gobernado. Y él ya lo dijo, esto va a tener consecuencias. Es muy probable que haya, digamos, además de las posiciones y lo que ya se ha dicho, es probable que juegue con esto un tiempo para consolidar a la opinión pública a su alrededor. Ya, digamos, la aprobación, el levantamiento del veto se había hecho. Claro que ese levantamiento del veto y lo que más se criticaba era la posición de Suecia frente a la población kurda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una una de las cosas que había dicho Erdogan es ese apoyo que ustedes le dan a los kurdos y al movimiento kurdo es lo que impide o pues entre líneas lo que impedía que entrara la OTAN. Yo creo que este tema del Corán lo va a utilizar para cohesionar su posición. No creo que vaya, aún aunque esto es difícil decirlo, no creo que vaya a revertir esa decisión que fue tomada además hace muy poco tiempo, ¿no? Pues Margarita, muchísimas gracias a usted por ayudarnos un poco a aclarar una situación que no deja de ser complicada y que no deja de tener muchos grises. Es Margarita Cadavid, profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar de Nueva Granada. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día.